Hola a todos amigos y prometidos deuda. Ya os comenté que os iba a hacer un pequeño vídeo rápido sobre el tema de la grasa abdominal. He tenido muchas preguntas por parte de todos vosotros donde me habéis estado preguntando, tenéis muchas ganas de saber realmente el tema de la grasa abdominal, qué se puede hacer, la importancia que tiene, como os dije. Pues ahora vamos a ver en este pequeño vídeo, estos minutos, qué se puede hacer, qué es la grasa abdominal. Fijaros bien en el dibujo de la mujer corriendo en su cinta para poder comerse ese pastel. Realmente mucha gente se equivoca con el tema del ejercicio porque piensa que hacer ejercicio significa que va a poner mal y no le va a engordar. Es decir, el error está en que pensamos que el hacer ejercicio, el quemar, nos da libertad para poder conseguir tener una alimentación libre y sin ninguna restricción calorífica. Y es un error. Hay que comer saludablemente, hagamos ejercicio o no lo hagamos. Por supuesto, cuando hacemos ejercicio es mucho mejor. Estamos consiguiendo, porque como siempre os comento y os digo, hay que preguntar al instinto de la naturaleza si lo que estoy haciendo es positivo para mí o no. Y nosotros somos animales y necesitamos hacer ejercicio, movernos. Os voy a enseñar un poquito algunas cosas que cómo tenemos que conseguir reducir nuestra grasa abdominal. Fijaros bien, la grasa abdominal es esto que estoy viendo en la fotografía, en mayor o menor medida, y da igual que sean hombres o mujeres. La grasa abdominal es una acumulación de grasa tanto en la piel como en el interior, ¿de acuerdo? Lo que se llamaría grasa visceral. Pues como estáis viendo aquí, hay una cierta diferencia y es, yo os digo, ¿os recuerda algo esta foto? Es decir, os miráis, hay muchas personas aquí que ven este vídeo que no tienen esa barriguita, por supuesto, pero tienen una barriguita a lo mejor que les molesta o se hinchan de vez en cuando comen de manera que no saben el por qué, pero pueden ser muchas las razones, pueden ser muchas las circunstancias que hagan que nosotros tengamos una cierta hinchazón en la barriga. Pero fijaros que si una cosa es una hinchazón puntual por gases o por un estreñimiento crónico, vale, eso sería un caso. Otro caso es este que estamos hablando, que es una grasa abdominal persistente y recurrente. Fijaros que desde el principio de la historia, el hombre, porque cuando queráis, ya os digo, cuando queráis saber de los porqués, hay que estudiar un poquito nuestros orígenes y saber que teníamos que hacer un ejercicio diario para, por un lado, comer y no ser comidos. Acordaros de mi vídeo sobre el tema del hipotiroidismo y del estrés del cazador o del cazado, o de la presa o del cazador. Pues fijaros bien, porque en la prehistoria necesitaban correr por una de las dos razones posibles. Si quieren comer vegetales, corrían menos, por supuesto, pero porque para no ser comidos. Y en el caso de que querían cazar, tendrían que correr detrás de la presa o huir, ¿vale? Si ellos eran la presa. Por eso mismo la alimentación desde los siglos de los siglos ha ido modificando y cambiando. A lo largo de la historia hemos cambiado la alimentación siempre. En la época muy antigua, en la época prehistórica, el hombre necesitaba correr y moverse de una manera cotidiana para poder comer y mantenerse con vida. Entonces la alimentación era mucho más vegetal porque comer un animal costaba. Pero eran vegetales que estaban de manera fácil y común en la superficie de la tierra. Para conseguir algún tipo de cereal o semilla tuvieron que pasar más siglos para poder que esa persona o ese prehistórico llegara al Homo sapiens y se pusiera a cultivar. Realmente conseguía lo que había en la naturaleza de manera normal. La grasa corporal, como veis aquí, en este dibujo, en esta foto, está aquí, es una grasa que se acumula tanto a nivel de la piel, adiposo, como a nivel visceral. Es muy complicado de que haya una grasa acumulada a nivel adiposa y no exista grasa a nivel visceral. Normalmente, como vais a ver ahora la causa, la grasa visceral es porque el hígado la almacena rápidamente, para no llevarla mucho tiempo en sangre, la almacena muy cerca de él. De esa manera se almacena cerca del hígado y cerca de las vísceras, cerca del intestino, cerca de los riñones, ¿de acuerdo? Y por supuesto también se almacena en la parte adiposa del abdomen, ¿vale? Esa grasa visceral es la más peligrosa,
la más peligrosa de todas. Podemos tener una grasa visceral en las piernas, en los glúteos, en brazos, incluso podemos tener aquí en los lumbares, que forma parte, en los lumbares ya está formando parte de una grasa cercana al abdomen o al hígado. Fijaros que podemos tener una grasa, mayor cantidad de grasa en la parte derecha que en la parte izquierda. Y todos preguntarán, ¿por qué tengo más grasa en la parte derecha que en la parte izquierda? Porque está más cerca del hígado. Entonces tenemos el hígado en la parte derecha, por lo tanto tenemos más facilidad de acumular grasa en una parte del cuerpo que en la otra. El hígado no va a querer que esté durante mucho tiempo la grasa dando vueltas, porque no solamente la grasa, los azúcares dando vueltas. Y entonces rápidamente lo va a transformar en grasa, sobre todo la fructosa la va a convertir en grasa y la va a pasar rápidamente a pegarla cerca de él y no tenerla que alejar mucho de su sitio. El hígado es un laboratorio, es una fábrica. Entonces no voy a llevar los productos que yo es como una fábrica normal. No voy a coger un producto que yo fabrico en mi fábrica y lo voy a llevar a la otra punta de España si tengo almacenes aquí más cerca. ¿De acuerdo? Lo voy a almacenar, primero almacenaré más cerca y luego ya, según vea, lo iré almacenando más lejos. Por eso al nivel contrario, cuando empiezo a quemar grasa, normalmente el almacén que se va a vaciar es el más lejano y el último que se va a vaciar es el más cercano. Por lógica, no voy a quitarme de encima los productos que tengo almacenados cerca de mi fábrica y los que tengo más lejos, que me cuestan más de mantener, los voy a tener llenos. Esto es lo mismo. Nuestro cuerpo es una fábrica que almacena grasa. Cuando nos sobra, almacena grasa. Y la grasa se almacena por cambio de azúcares o fructosas también a grasa, y en ese caso grasa abdominal o grasa visceral. Por eso es muy importante, como estaba diciendo antes, que tengamos que tener una alimentación saludable. Hay que comer una gran alimentación, donde hay frutas y verduras en la base piramidal de la alimentación, pero no solamente eso, por supuesto, somos omnívoros, tenemos que comer muchas cosas y diferentes tipos de alimentos. Es necesario hacer ejercicio diario. Vamos a ver dos tipos de ejercicio, que es el ejercicio de intensidad aeróbica y el ejercicio HIIT. No necesitamos más que 15 minutos al día de ejercicio, sea el que sea. ¿De acuerdo? Esa idea de tener que estar horas como sacrificio para perder un poco de peso, si te gusta hacer ejercicio y eres deportista, por supuesto ya tienes una ventaja, ya tienes algo ganado, y es hacer un ejercicio aeróbico de larga duración. Pero tenemos que pensar que hay mucha gente que no le gusta hacer ejercicio, que no está acostumbrado, que no tiene esa cultura de deporte y por lo tanto nos va a costar mucho más salir. Con 15 minutos al día, como voy a explicaros ahora, vais a poder conseguir mejorar vuestra fortaleza física y vuestra forma, y vuestra grasa abdominal poco a poco se va a reducir, porque os voy a explicar las razones. Levantar una lata, levantar una botella llena de agua, es muy fácil y es una manera de controlar. Unos ejercicios donde tengamos que levantar esas botellas para aumentar nuestro bíceps, o incluso pongámonos las botellas aquí cerca del cuerpo y levantemos nuestro abdomen con las botellas 2 veces por semana, 3 veces por semana. Podemos hacer un tipo de ejercicio de solamente fuerza. Tampoco hace falta tanto, porque con nuestro peso tenemos suficiente para levantar, pero por ejemplo sería un ejercicio suave dentro de casa sin salir. Aconsejo salir, pero ahora con el tema del COVID es más complicado. El ejercicio de alta intensidad por intervalos, que es el HIIT. Veis que esta persona está haciendo ejercicios de intervalos de alta intensidad en un gimnasio, pero es posible hacerlo en casa. Es posible mediante unos ejercicios como subir unas escaleras. Ya os explico que para hacer ejercicios de alta intensidad es necesario subir una cantidad de escalones durante 1 minuto a una velocidad intensa, que nos cansemos, que nos cueste llegar arriba, y cuando lleguemos al primer montón de escalones descansamos otro minuto. Volvemos a subir otro montón de escalones, otro minuto después del descanso, y así durante aproximadamente 6-7 intervalos. Subo las escaleras, descanso, subo las escaleras, descanso, o subo una cantidad de escaleras rapidito, las vuelvo a bajar, durante ese minuto mientras estoy descansando las bajo, las vuelvo a subir otra vez a alta intensidad, durante 1 minuto subiendo escaleras, vuelvo a bajarlas, y así 8 veces. Eso es HIIT, alta intensidad por intervalos. Eso, más una cantidad de ejercicios en la cama, como abdominales, suavecitos, es decir, no, simplemente mantener un poco
en marcha el organismo y no dejar que nuestro cuerpo empiece a perder masa muscular. Las fábricas de masa muscular son las que evitan que se acumulen la grasa, porque cuanto más fábricas de masa muscular existen, más almacenes hay que llenar de glucógeno y menos cantidad de glucógeno se va a transformar en grasa. ¿De acuerdo? El estrés también, las subidas de cortisol también favorecen a que tengamos problemas en nuestro abdomen. Por eso os recomiendo salir a la terraza, salir a tomar el sol y hacer algún ejercicio como yoga, tai chi, qigong, relajación, mindfulness, cualquier cosa que os ayude a controlar vuestra respiración y os reduzca el estrés. El magnesio favorece la relajación, favorece el movimiento en el nervio, favorece estar en estados mucho menos estresados. Tenemos que tener existe un estrés bueno, que es el estrés del cazador, pero no podemos tener siempre el estrés de la presa o el estrés del cazado, miedo a que siempre nos coman, ¿de acuerdo? Porque ese estrés continuo en el trabajo, fuera del trabajo, ese estrés continuo produce unos niveles altos de cortisol que cuando descienden de golpe nos pegan unas bajadas de ánimo, unas bajadas del sistema inmune, nos pega, bueno, ya no es que nos baje el sistema inmune, sino cuando estamos con niveles altos de cortisol, el cuerpo no mueve el intestino, por lo tanto hay estreñimiento. El cortisol arriba significa vigilancia. Cuando estamos en vigilancia no podemos quemar grasa, no podemos mover el intestino, no podemos ir al aseo, no podemos hacer pipí. Es decir, el cuerpo solo está en preparación para echar a correr o para comer, para cazar, mejor dicho. Entonces, cuando bajamos ese estado de estrés del cazador o estrés del cazado, es cuando nos entra al cuerpo las ganas de comer, las ganas de ir al aseo. Cuando no vamos, se produce un estreñimiento. O cuanto más tiempo estamos en el cortisol alto, se producen estreñimientos. Cuanto más veces el cortisol alto nos está preparando para un esfuerzo físico intenso, ¿qué significa? Que está vaciando, con el cortisol alto, está vaciando nuestras bolsas de almacén de azúcar en sangre, preparándose para correr rápidamente, preparándose para huir rápidamente. ¿Qué pasa si suben los niveles de cortisol y suben los niveles de azúcar y suben los niveles de insulina? Pues que si no se quema, se transforman en grasa. ¿Y dónde se van a transformar o dónde se van a guardar más rápidamente? Pues fijaros, en el cinturón del abdomen. Por eso es importante saber que hay que hacer ejercicio para ir consumiendo esa azúcar alta. Segundo, llegar en un nivel de relajación y de estrés lo mayor posible y el nivel de estrés alto o de cazador sea puntual en el momento de ir a cazar, no en el momento de todo el día tener miedo. Miedo o estrés es lo mismo, porque el cuerpo no diferencia realmente si tengo que huir o si tengo una presión en el trabajo. Es más o menos lo mismo para el organismo. Por eso mismo os estoy recomendando que tengáis vuestro tiempo para relajaros, vuestro tiempo para hacer ejercicio. Al hacer ejercicio aumentamos nuestras hormonas de consumo, tanto hormonas de consumo de calorías, como trabajamos los niveles de cortisol de subida y de bajada. Cuando hacemos un ejercicio de alta intensidad, sube y cuando paramos, baja. Pero no cuando paramos, baja, o cuando además estamos mucho tiempo con niveles altos, nos cuesta mucho de bajar el cortisol, pero cuando baja, baja de golpe y nos cogen unos bajones y una ansiedad muy grande. No hay que estar estreñidos, por eso también os digo, el magnesio es muy importante. Si estamos estreñidos, nuestras vísceras van a estar muy sucias, no va a poder haber una corriente continua de energía y una evolución rápida de los alimentos, el metabolismo va a entrar en sangre, nosotros vamos a estar alimentados, vamos a tener todos nuestros nutrientes. Cuando hay deficiencias nutricionales es porque está mucho tiempo los alimentos en el intestino, se pudren, se corrompen y se transforman en alimentos tóxicos, no al estreñimiento. Lo mismo digo que antes, el magnesio es muy importante, necesitáis consumir magnesio. ¿Cuánto magnesio? Comprar magnesio en polvo y ir añadiendo magnesio todos los días, una cucharadita, hasta que vayáis al aseo rapiditos. En ese momento sabemos que nuestra dosificación de magnesio correcta es un poquito menos del que nos hizo ir al aseo corriendo. Hay personas que necesitarán una cucharada de magnesio, hay personas que necesitarán 2 cucharadas de magnesio. Si son cápsulas,
Pues hay personas que necesitarán, pues a lo mejor 3 gramos, 2 gramos, cada persona es un mundo. Pero, ¿cómo sabemos cuál es nuestro nivel de magnesio correcto para tener un intestino que se mueva? Pues ir aumentando la dosificación de magnesio hasta que vayáis regularmente. En ese momento esa va a ser vuestra dosis de magnesio. ¿Quién tiene la culpa de que cojamos esa grasa abdominal? Pues ya sabéis, la fructosa y los azúcares. Hay muchas maneras de conseguir un azúcar saludable en el cuerpo, pero os puedo asegurar que mediante, como veis en el dibujo, mediante dulces, pasteles, siropes y bollería, pan, eso no vais a conseguir. Fijaros que la obesidad, vuestra obesidad abdominal, es gran parte por la fructosa añadida en muchos siropes, jarabes, dulces, panes, galletas, ¿vale? En cambio, la fructosa que está en el fruta y en la verdura, fijaros que tienen fibras, flavonoides, antioxidantes, epicatequinas. Es decir, tiene una cantidad de componentes que evitan que esa fructosa se transforme rápidamente en grasa. En cambio, las otras sí que son muy peligrosas porque producen obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina y diabetes, además de un hígado graso no alcohólico y grasa abdominal. ¿De acuerdo? Podemos controlar la glucemia. Aquellas personas que tengan un glucómetro en casa y puedan tener un glucómetro en casa, si quieren saber cuál es su nivel de glucemia, es muy sencillo. Cuando os levantáis por las mañanas, os pincháis en el lateral, no en la yema, sino en el lateral de vuestro dedo, porque hace mucho menos daño que en la yema. La yema están todos los nervios. Entonces, si os pincháis en un lateral, sacáis una gotita de un lateral, os dolerá a mitad, muchísimo menos. Y veréis recién levantado cuál es vuestro índice de glucemia. Si vuestro índice glucémico está por 80-90, está bien. Si recién levantados nuestro índice glucémico está sobre los 100, estamos acumulando grasa abdominal, y si tenemos un índice glucémico superior a 125-130 o en esos niveles, somos personas prediabéticas o diabéticas. Por lo tanto, hay que controlar esos niveles de azúcar y estar informados de cuál es nuestro estado. A veces, el azúcar se queda en sangre y no es capaz, por resistencia a la insulina, de eliminarla. Y ese azúcar que está dando vueltas en sangre toda la noche, lo que consigue es aumentar nuestra grasa abdominal. Por lo tanto, sabiendo el nivel de glucemia recién levantado en ayunas, tenemos una información exacta de cuáles son nuestros niveles de azúcar en sangre cuando no hemos comido durante 8, 10 o 12 horas. ¿Qué más? Bueno, pues que al final tenemos que saber que la barriguita se consigue porque no eliminamos bien los azúcares, porque tomamos azúcares refinados y fructosa añadida. Tenemos que realizar ejercicios diarios 15 minutos al día, comer de manera saludable. Cada persona necesita tener su dieta específica, yo lo digo muchísimas veces, no es su dieta, su menú específico. Por lo tanto, es importante que cada persona sepa lo que tiene que comer, cuándo tiene que comerlo, según su necesidad metabólica. No es igual una persona que todos los días hace 1 hora de gimnasio a aquella que está todo el día sentada delante de un ordenador. No puede ser igual. Las necesidades metabólicas no son las mismas. Aumentar la capacidad metabólica con semiayunos. Es decir, la persona que quiere bajar sus niveles de glucemia en sangre necesita hacer semiayunos de 14, 16 y 18 horas. Y limpiar y repoblar tu intestino, tanto el duodeno como el colon. Es decir, limpiar nuestro colon, limpiar nuestro intestino y repoblarlo con bifidobacterias, con probióticos y prebióticos. ¿De acuerdo? Otra cosa importante que podemos utilizar en estos casos, hay unos estudios que se están realizando sobre el tema de la metformina y sobre el tema de la berberina. Próximamente os explicaré, porque es un caso muy personalizado, cuál y cómo se deben de consumir en el caso de que sea necesario tomar la berberina. La metformina se vende en farmacias, la berberina en herbolarios. Pero eso será otro paso más. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que os haya gustado el directo, bueno, el directo no, perdón, el grabado de hoy, nuestro vídeo. Espero que le deis al me gusta, ya siempre sabéis que un me gusta y una suscripción a mí nunca me sobra. Espero que estéis todos muy bien, nos vemos próximamente en un vídeo muy cercanito y no lo perdáis. Un abrazo muy grande y muchísima salud. Gracias a todos.